En el año 2000, todas las discotecas serán como Space. Buen día, mis remolones y remolonas de Psicología en Educación. ¿Cómo les va? Espero que hayan pasado unas lindas vacaciones de invierno. Nos retirábamos con temperaturas bajo cero, volvemos con temperaturas elevadísimas. He pasado de la calefacción al ventilador de techo, así que este país no se entiende lo que sucede. Bueno, vamos a dar unos minutos para que se integre la gente al teórico. Como todas las mañanas me acompaña Yerba Taragüí para que tus conocimientos se afiancen, para que te mantengan despiertos sobre el teórico, para que tus conocimientos se afirmen conectados con el saber. Yerba Taragüí, tu yerba, 100 años con la educación pública. Otro logro de la educación pública es que no tengas que moverte de tu casa y puedas tener tu teórico de la mañana desde la cama, sin moverte, todo o toda tapadita, escuchando tu clase de Psicología en Educación. Yerba Taragüí nos acompaña hace más de 100 años con la reforma universitaria. Salud. Aprovecho para comentarles que los que están inscriptos en el práctico conmigo, no los que concurren al teórico, solo los que se han anotado en el práctico conmigo, en la página de Facebook voy a poner en los días sucesivos una consigna de un trabajo de integración de la materia para que puedan mandarme. Pondremos una fecha razonable de entrega, como para, dadas las condiciones, poder hacer alguna suerte de evaluación, de evolución, según las normas vigentes de la facultad. No empiecen a bombardearme con preguntas en este momento de cuántas hojas, cuándo, eso lo vamos a conversar después. Bien. Bueno, vamos a empezar a desarrollar algunas ideas de la unidad 2 de la asignatura vinculado a las teorías psicológicas, el aprendizaje, los problemas de aprendizaje, las problemáticas de la subjetividad. Venimos abordando estas cuestiones desde el comienzo de las clases de manera dispersa, o progresivamente vamos avanzando como si fueran piezas de un rompecabezas que vamos a ir armando. Pero bueno, ya es el momento de empezar a reunir esas piezas. Nosotros veníamos trabajando sobre un eje que es el concepto de subjetividad en sus diversas acepciones, en sus estratos y en sus marcos conceptuales. Bien, habíamos entendido a la subjetividad como un fenómeno, habíamos entendido la subjetividad como un concepto y como un producto. Bien, este fenómeno, llamémosle, en cuanto a subjetividad, es un producto del pensamiento humano, implicaba discernir si la inteligencia humana está en correlación con la naturaleza o es, en todo caso, una ruptura o una discontinuidad con la naturaleza. Voy haciendo esta introducción sobre algunos temas tratados con anterioridad. Bien. Históricamente, la cátedra tiene dos textos que son los que dan
materialidad bibliográfica a esto que estamos abordando. Uno es Aportes psicoanalíticos para la problemática cognitiva, que es un texto de Sylvia Bleichmar, que se encuentra en una compilación de Schlemenson, Cuando el aprendizaje es un problema. Es que hasta Cuando el aprendizaje es un problema de Bleichmar, perdón, de Schlemenson, y aquí está el texto que hace años que integra la bibliografía de la cátedra. El de Bleichmar. Y un librito muy simpático, El aprendizaje, un encuentro de sentido, de Sylvia Schlemenson. Ahora bien, estos textos tan simpáticos y didácticos permanentemente remiten a una profundidad bibliográfica que está ausente en la asignatura y que bien merece ser recompuesta. En primer lugar, porque Sylvia Schlemenson va a hacer hincapié en un concepto que es el de disponibilidad psíquica. Sí, señora, disponibilidad psíquica. Schlemenson inicia la pregunta sobre la capacidad intelectual y la inteligencia, y que hay niños inteligentes que no aprenden y niños a lo mejor no tan inteligentes que aprenden, digamos como todos nosotros. Entonces también incurre en la pregunta entre lo innato y lo adquirido y de qué depende el aprendizaje. Por lo tanto, como decía en clases anteriores, la década del 80 y del 90 fue una etapa de revisión de cómo la psicología en educación y especialmente las lecturas psicoanalíticas tendían a no enfocar las problemáticas del aprendizaje en lo concreto, sino en todo caso en una crítica a la pedagogía y en una suerte de reacción del niño frente a las imposiciones pedagógicas. Lo que revisan la década del 80 y del 90 es que más allá de esa problemática que es real, también tiene que haber un sujeto cognoscente, un sujeto que aprende. Y esto, que parece tan simple, implicó una revisión generalizada del psicoanálisis. Como trabajábamos en clases anteriores, voy haciendo algunos enlaces, una concepción psicoanalítica de un vaciamiento del yo, como podíamos ver en Lacan, no colabora con una idea de un enfoque psicoanalítico de las problemáticas del aprendizaje, porque parecería que todo depende, en todo caso, del inconsciente. Queda desestimada una instancia yoica que es la que interactúa mayormente con la realidad y quien se sustenta en un proceso secundario, articulador de la lógica y de las relaciones temporoespaciales. Entonces, el ordenamiento del yo, para decirlo rápido, la pregunta es si el psicoanálisis puede hacer algo por esto o no. Bien, como decía un gran pensador venezolano, el Puma Rodríguez, algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Bueno, del lado del lacanismo más radicalizado dirán que no, del lado de otra vertiente del psicoanálisis se podría decir que sí. Entre los que dicen que sí podemos encontrar buena parte de los desarrollos kleinianos que no abordarían esto de manera directa, y los autores que vienen a revisar estas corrientes psicoanalíticas del psicoanálisis francés post-lacaniano también dirán que sí. Sylvia Bleichmar, como les mencioné anteriormente, tiene una serie de textos bastante interesantes. La fundación de lo inconsciente, probablemente su texto principal, Psicoanálisis y Neogénesis, que son una serie de conferencias editadas
fines de los años 90, si yo no recuerdo mal, donde aborda la problemática de la inteligencia puntualmente y del pensamiento. Y estos desarrollos mismos serán profundizados en un seminario, Pensamiento y Simbolización, que es un seminario que ella dicta, uno de los últimos seminarios de los publicados, que Bleichmar corrige, porque después la construcción del sujeto ético y Pensamiento y Simbolización son seminarios que Bleichmar corrige. Los otros no. Están publicados, pero no están revisados por ella misma. Son excelentes, pero tienen otra calidad editorial. Estas ideas, quiero decirles que tienen una vasta profundización. Bien, el texto de Schlemenson también tiene raíces bleichmarianas muy profundas, pero también va a acudir a conceptos de Piero Lanier. ¿Dónde está Pierita? Se me perdió. Puntualmente de este texto, La violencia de la interpretación, un texto de ruptura, con el que, creo que esto ya lo mencioné anteriormente, con el que Piero Lanier rompe y se separa de la obra de Lacan. Piero Lanier, además, cuando escribe este texto era pareja de Cornelius Castoriadis, y al mismo tiempo que Castoriadis escribe La institución imaginaria de la sociedad, Piero Lanier escribe La violencia de la interpretación. Las revistas de chimentos del mundo psi dicen que la pareja tuvo poco sexo durante la escritura de esos textos, pero eso a nosotros no nos importa, porque estaban muy dedicados a la escritura. Pero más allá de esos pormenores de la vida conyugal, hay un intercambio de conceptos bastante importantes. Si uno lee La institución imaginaria de la sociedad de Castoriadis y lee La violencia de la interpretación, si prestan atención, dice Piera Castoriadis Aulanier, usa el apellido del Dorima. Hay una pregunta fundamental en ese texto que creo que tiene que ver con los intercambios de la producción, donde Piero Lanier se va a preguntar algo que quizás para ustedes es obvio, pero en la época no lo era. ¿Qué lugar tiene lo histórico-social en la metapsicología freudiana? Y para Elio producirá dos conceptos que son el de contrato narcisista y el de proyecto identificatorio, que veremos en la próxima temporada del Teórico. Salud. Bueno, veo que ya tenemos un número de concurrentes, tenemos 15 minutos y es el mejor momento para el primer like motivador de la mañana de tu Teórico. A la cuenta de 1, 2 y 3. Vamos con el like motivador. Qué lindo que es ver cómo los likes suben al cielo. Son como angelitos que iluminan nuestra mañana del conocimiento. Para los que son muy jóvenes, el tema de presentación del Teórico fue The Final Countdown del grupo Europe, furor de los años 80, cuando sonaba la cuenta regresiva. Todos salíamos a bailar y la bola de espejos giraba y giraba y giraba y pensábamos que estábamos en medio de las estrellas. Para el próximo Teórico voy a venir con el peinado del cantante de Europe, que usaba como un flequillito bastante interesante. Ahora bien, como decía en clases anteriores, la idea de desfuncionalización de la pulsión que presenta
con contundencia Castoriadis en la conferencia El estado del sujeto hoy, publicado en Psicoanálisis, Proyecto y Elucidación, si no recuerdo mal, del año 86, mientras Maradona dribleaba entre la defensa británica, Castoriadis dribleaba entre el lacanismo enquilosado francés y planteaba: este gesto es el que me convence, planteaba, porque es como que engloba. Ustedes tienen que también prestarle atención a cómo muevo las manos, porque también hay un código significante secreto en cómo manejo las manos, así. Entonces digo, engloba, y muevo los deditos así, engloba, y de paso me voy despertando, me voy relajando, y engloba, creo yo, humildemente. Este es el gesto de humildad, cuando me señalo así, humildemente, con la humildad de los grandes, un nuevo enfoque hacia el psicoanálisis contemporáneo, que es una nueva relación entre lo viviente, lo fantasmático y lo histórico-social. Esa tensión, más allá de cómo la plantea Castoriadis, son las coordenadas de un psicoanálisis contemporáneo, porque esta relación entre lo viviente, el orden fantasmático y lo histórico-social irá variando con las épocas. Por eso, creo yo, humildemente, nuevamente vuelvo a invocar a la humildad, son las tensiones y las coordenadas de cómo los planteos psicoanalísticos van a dialogar con la ciencia de su época, con la biología, con la filosofía, con la sociología y con las mismas tensiones del psicoanálisis. Bien, este concepto de desfuncionalización de la pulsión es un concepto que no es nuevo, pero las distintas, llamémosle, hegemonías interpretativas del psicoanálisis parecieran haberlo omitido, soslayado, olvidado, y es un concepto que invita permanentemente a su recuperación. Porque la base material del psicoanálisis, su potencialidad reposa en el hallazgo, en el descubrimiento de la sexualidad infantil. La sexualidad infantil como esa base, como esa matriz en donde se produce esta ruptura entre naturaleza y cultura. Es decir, el instinto se quebranta en movimientos fundantes del aparato psíquico. No están dados desde el orden del genoma. Debe producirse a partir de intercambios humanos. Y en estos intercambios humanos está presente la sexualidad infantil. ¿Se entiende? ¿Por qué hago este ordenamiento? Freud tempranamente se encuentra con el orden de la sexualidad infantil como un elemento de perturbación. Al comienzo esto es un obstáculo. Cuando Freud descubre la sexualidad infantil ya estaba descubierta. Los pediatras de la época, incluso anteriores a Freud, ya habían percibido una suerte de desviaciones y de perversiones que tenían los niños en torno a la sexualidad, y eran tratadas como perversiones patológicas. Los niños se pervertían, como diría, se pervertían, los niños se pervertían. Ahora bien, ¿por qué se pervertían los niños? Porque los niños empezaban a tener comportamientos sexuales. Esto nos implica quizás una deriva bastante importante, pero el formato de la familia burguesa, como dice Foucault en Genealogía del racismo, la familia burguesa es una prescripción médica.
porque los niños eran criados por nodrizas, y estas nodrizas amamantaban a los niños hasta edades elevadas, y además había una suerte de hacinamiento de la gente, es decir, de contacto cuerpo a cuerpo excesivo. Si ustedes prestan atención y leen los textos de estudios sobre la histeria, estas histéricas freudianas, típicas, eran 11 hermanos que vivían en una cama, dormían todos juntos, había condiciones ambientales bastante particulares. Si prestamos atención al caso Juanito, nuestro querido Hans, el del caballito, Hans ya es hijo de un formato distinto familiar. Hans tiene una hermana, tiene padres pendientes, a lo mejor pertenece a otro extracto social, pero hay una planificación de la familia, ya no hay una cantidad incalculable de hijos, mortalidad infantil atroz, etcétera, etcétera. Es decir, hay un quiebre, y ese quiebre es producto de la biopolítica de la época. Los médicos empiezan a incidir en la planificación familiar, y el mismo padre de Juanito acude a Freud para ser también un mejor padre. ¿Cómo criar un hijo desde la ciencia? Bien, hay toneladas de bibliografía escrita al respecto, que si yo la empiezo a invocar nos vamos a desviar del tema. Ahora bien, tomo 7, 3 ensayos de teoría sexual, donde Freud, año 1900, intenta hacer un compendio de la sexualidad humana. O sea, Freud atiende esta problemática, y esta problemática que encuentran los pediatras de las desviaciones sexuales de los niños, lo que descubre Freud es que esa desviación, esa perturbación es constitucional. Aquello que se lo considera como una desviación atroz, como el principio de todos los males de la sociedad, Freud dice, a ver, acá hay algo que deberíamos repensar, que la sexualidad infantil es constitutiva de lo humano. Sí, señora, y es para que le pegue el codazo. Gordo, despertate, mirá lo que dice el pelado, mirá lo que dice el profesor, que la sexualidad es constitutiva, y a vos que te cuesta tanto. Bueno, estoy perdiendo las inhibiciones con la cuarentena mal, así que ustedes sepan disculpar. ¿Por qué estoy hablando de este tema? Porque tanto en el texto de Bleichmar y de una manera no tan presente en los de Schlemenson, tenemos que entender de dónde proviene esta escisión, este clivaje, esta ruptura entre naturaleza y cultura. Es decir, a dónde se produce esta discontinuidad entre lo psíquico y lo natural, es decir, en el orden natural, en el orden de lo adaptativo, en el orden de lo instintual. Es de muy buen gusto de los psicoanalistas hacer permanentemente hincapié en la distinción entre instinto y pulsión. No solamente para agrandarnos, ya renuncié a la humildad anterior, para agrandarnos y que sabemos mucho, tenemos que hacer hincapié en esta distinción entre instinct y Trieb. Y aparte te lo digo en alemán, en tu cara y en tu cancha, Alemania. Porque cuando jugamos una final del Mundial, como corresponde, la ganamos nosotros. En el 90 nos cobraron un penal que no era. En el 2006, en tu cara y en tu cancha, le diste el papelito al arquero para que ataje los penales. Y en la final del mundo no nos cobraron el penal contra Higuaín y un montón de otras cosas más que, si las digo, me caliento. Entonces, Alemania, en tu cara y en tu cancha. Yo te hablo en alemán. Sabelo. Instinct y Trieb. El instinto
tiene ciclos cerrados, reiterativos y estereotipados. Y se resuelven. El instinto se resuelve. Es decir, el instinto de alimentarse se resuelve con la alimentación. El instinto sexual se resuelve con los ciclos de la sexualidad de las especies. En el humano, esa tensión se corrompe. Y usé la palabra corrompe en todo el sentido de que se corrompe. Es decir, no respeta esa pauta, porque en los primeros intercambios humanos, situación antropológica fundamental, según Laplanche, se producen una serie de excesos. Y esos excesos implican un aspecto de otro orden que es el sexual. Les está gustando esto. Me doy cuenta que les está gustando. Cada vez que digo la palabra sexual, yo veo que ustedes, y aunque no los vea, sonríen. Voy a leerles dos pequeños fragmentos de 3 ensayos de teoría sexual para que comprendamos de qué estamos hablando. Piensen que estamos en el contexto de este descubrimiento horroroso del niño sexualizado. Estamos en el año 1900. Sociedad victoriana, una represión sexual atroz. Después que lee el párrafo, antes que las agrupaciones feministas quieran asesinarme, vamos a hacer algunas aclaraciones. Voy a leer el fragmento. Me atajo como Goico en el Mundial 90. Me tengo que atajar antes de leer esto, porque es muy fuerte. Agárrense de las manos, como decía el profeta. Agárrense de las manos. 3 ensayos de teoría sexual, página 173, disposición perversa polimorfa, cantemos. Voy a darle paso al locutor para que lea. Es instructivo que bajo la influencia de la seducción el niño pueda convertirse en un perverso polimorfo, siendo descaminado a practicar todas las transgresiones posibles. Eso demuestra que en su disposición trae consigo la aptitud para ello. Suenan las campanas de la pulsión anunciando lo que voy a decir. Eso demuestra que en su disposición trae consigo la aptitud para ello. Tales transgresiones tropiezan con escasas resistencias porque, según sea la edad del niño, no se han erigido todavía o están en formación los diques anímicos contra los excesos sexuales. Excesos sexuales. La vergüenza, el asco y la moral. Sigue Freud. Y acá, agárrense de las manos porque lo que se viene es muy fuerte. En esto el niño no se comporta diversamente de la mujer ordinaria, no cultivada, en quien se conserva idéntica disposición perversa polimorfa. En condiciones corrientes, ella puede permanecer normal en el aspecto sexual. Guiada por un hábil seductor, encontrará gusto en todas las perversiones y las retendrá en su práctica sexual. Esa misma disposición polimorfa y por tanto infantil es la que explota
la prostitución en su oficio. La prostituta en su oficio, leo correctamente. Y el inmenso número de mujeres prostitutas y de aquellas a quienes es preciso atribuir la aptitud para la prostitución. Aunque escaparon de ejercerla, es imposible no reconocer algo común a todos los seres humanos. Repito, esa misma disposición perversa polimorfa y por tanto infantil es la que explota a la prostituta en su oficio, y el inmenso número de mujeres prostitutas y de aquellas a quienes es preciso atribuir la aptitud para la prostitución, aunque escaparon de ejercerla, es imposible no reconocer algo común en todos los seres humanos. Algo que tiene sus orígenes en la uniforme disposición a todas las perversiones. Se pone interesante esto. A ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Cuando Freud escribe esto, y en el tipo de sociedad en la que vivía Freud, la vida sexual humana era bastante lineal. Es decir, estaba mal visto el goce sexual en la mujer. De hecho, la medicina de la época refiere que muchas mujeres consultaban al médico si tenían un orgasmo. Hoy en día las mujeres consultan si no lo tienen. Pero en aquella época las mujeres consultaban al médico porque tenían un orgasmo. Algunas se asustaban y otras querían saber cómo lograr otro. El goce en la mujer estaba mal visto. Freud, ¿qué dice acá? Pero vamos a lo importante. Dice que el niño, influenciado por la seducción, puede descaminarse y convertirse en un perverso polimorfo. Es decir, hay un niño que se sexualiza, y se sexualiza por la incidencia de un otro humano adulto sexualizado. Freud está describiendo una escena de abuso sexual infantil, para que nos quede claro. Ahora, ¿qué plantea? Que el niño, más allá de las consideraciones de época de Freud que hoy en día estarían bastante obsoletas, digamos, porque pone a la mujer del lado de que debe ser el hombre quien la encamina en las sendas del goce, cuando hoy en día también sabemos que hay mujeres que encaminan a los hombres en la senda del goce, y así sucesivamente, y nadie se escandaliza por el goce femenino. Todo lo contrario. Bienvenido sea. Ahora bien, lo que está diciendo es que el niño se comporta como una prostituta y que no controla su sexualidad. Es decir, cierta ninfomanía infantil. Es decir, hay un niño pervertido, no desde bases biológicas. Hay un niño pervertido porque hay un otro adulto que lo seduce. Esto nos lleva a preguntarnos por esta disposición, dice Freud, perversa polimorfa. Ahora, diferenciemos en Freud esta palabra, cómo la está usando. Freud en las series complementarias hablaba de predisposición, disposición y factor desencadenante. Predisposición es una condición general de la especie. Piensen que Freud escribe esto antes que se descubra el genoma humano. Cuando Freud habla de predisposición, está hablando de una condición general de la especie. Ahora, por disposición estamos hablando del vivenciar sexual infantil. Y este vivenciar sexual infantil dependerá de la historia, de los intercambios infantiles del niño con el adulto. Y que este intercambio es del orden sexual. Ahora, si hay un adulto cuyas represiones sexuales
son inexistentes, leves o moderadas, o se le filtran, va a ser un uso sexual del niño. Y en ese uso sexual del niño se ejerce seducción. Y que esta seducción sexualiza. Estamos hablando en este párrafo de Freud, disposición perversa polimorfa, página 173, 3 ensayos de una escena de abuso sexual infantil, porque el adulto en este caso no tiene represión. De esta manera lo que vamos viendo es que hay una línea en Freud que será recuperada fuertemente por Laplanche, diría casi exclusivamente por Laplanche, muchos años después, donde va a plantear un carácter exógeno de la pulsión. Es decir, la pulsión no es innata como creían nuestros hermanos los kleinianos, que ya nacemos con la pulsión. No, la pulsión es algo que se produce en este intercambio y que la pulsión viene del campo del otro y de un otro sexualizado. Y que este plus no es del orden de la naturaleza, no está dado desde el orden natural. Dice Freud más adelante, Freud, el Sigmund de la gente, página 203, la metamorfosis de la pubertad, en el subcapítulo el hallazgo de objeto. Dice Freud en la página 203, cantemos, démosle al locutor para que lea. El trato del niño con la persona que lo cuida es para él una fuente continua de excitación y de satisfacción sexual a partir de las zonas erógenas. Y tanto más por el hecho de que esa persona, por regla general, la madre, dirige sobre el niño sentimientos que brotan de su vida sexual. Lo acaricia, lo besa y lo mece, y claramente lo toma como sustituto, repito, sustituto, repito, sustituto, me perdí, de un objeto sexual de pleno derecho. Dirige sobre el niño sentimientos que brotan de su vida sexual, lo acaricia, lo besa y lo mece, y claramente lo toma como sustituto de un objeto sexual de pleno derecho. La madre se horrorizaría, probablemente, si se le esclareciese que con todas sus muestras de ternura despierta la pulsión sexual de su hijo y prepara su posterior intensidad. Dios mío, las cosas que damos en esta facultad, yo ya me puse colorado con leerlo. Disculpen. Juzga su proceder como un amor puro, asexual, y aún evita con cuidado aportar a los genitales del niño más excitaciones que las indispensables para los cuidados del cuerpo. Pero ya sabemos que la pulsión sexual no es despertada solo por excitación de la zona genital. Lo que llamamos ternura infaliblemente ejercerá su efecto un día también sobre las zonas genitales. Ahora, ¿qué vemos entre la primera lectura y la segunda? Que en la segunda lectura dice, la madre lo toma como sustituto, es decir, allí está operando la represión materna. Es decir, esos impulsos que dice de objeto sexual de pleno derecho
son contenidos por la represión materna. Por lo tanto, en el primer caso, lo que vemos es una intromisión de la pulsión del adulto en el niño. Lo pervierte, lo prostituye, lo desestabiliza. Ese niño hipersexual, sexualizado y hipersexualizado de una sexualidad adulta directa, es un niño abusado. Es un niño cuya sexualidad es intromisiva. Hay un exceso de ese otro no reprimido que toma al niño como un objeto de goce directo, lo prostituye. El niño, disculpen que lo diga así, se comporta como una puta, dice Freud. Lo dice Freud, no lo digo yo. Ahora ese es un niño que está pervertido, desviado por una intensidad inmanejable. El segundo caso es un niño seducido, es decir, se despierta la pulsión en una intensidad, llamémosle, estabilizable por el aparato psíquico. Invitar a tu video en vivo. ¿Y qué tengo que hacer yo? Aprieto esto, ¿qué es eso? Y agrega. ¿Y acá qué hacer? Y dale, agrega. Disculpen que apriete los botones. No sé, ¿qué es eso? Bueno, me aparecen cartelitos y cosas raras, yo no sé qué hacer. Bueno. En el primer caso, la sexualidad es intromisiva. En el segundo caso, se implanta. Es decir, ese plus de goce, como sustituto, le permite despertar las pulsiones en cantidades manejables. Esta idea de estas cantidades manejables es la base de lo que Laplanche llamara la teoría de la seducción generalizada. En estos intercambios que tiene el niño, por lo general con la madre, dice Freud, y por lo general es así, el amamantamiento, las pautas de cuidado más elementales, aunque los padres cada vez participamos más, generan un plus de placer que sobrepasa la satisfacción biológica. Y que la progresión, el sostenimiento estable de estos intercambios van a ir diferenciando el instinto de la pulsión. ¿Por qué? Porque el placer ya no perseguirá un objeto de satisfacción estrictamente del orden biológico, cancelación a cero de la tensión, sino que va a generar un plus de tensión, un principio de constancia del aparato, el suelo de principio de constancia por donde reposará el principio del placer. El principio del placer, vale recordar, y en esto me pongo como loco, el principio del placer no es el principio del me gusta. El principio del placer es esa recualificación necesaria para el aparato psíquico que diferencia placer y displacer. Recordemos, placer es descarga, displacer es incremento ininterrumpido de la tensión. Es un principio netamente económico, no es me gusta, no me gusta. Eso es otra cosa. El principio del placer dirá que esta tensión que se incrementa y que se descarga hacia el placer ya no será mediada por el objeto de la satisfacción biológica, sino por el objeto de placer. No será la leche sino el pecho, para decirlo rápido. El niño busca el pecho, no la leche. El niño puede comenzar a succionar algo que a lo mejor no lo alimenta, pero satisface la tensión. Como dirá Bleichmar, el niño es vicariado por el principio del placer. El instinto será vicariado por el principio del placer.
Este movimiento, como dice la canción, un movimiento sexy, como la poesía siempre se anticipa a la ciencia. Un movimiento sexy, dice, un movimiento sexy. Bien, la letra tiene razón. Este movimiento sexy, sexual, perturbará el instinto y el vínculo, en todo caso, madre-niño, queda sobre un eje de la economía del placer, donde la madre será parte del objeto y el niño también, porque estamos en un proceso de narcisación primaria. Bien, dicho esto, encontramos que la satisfacción, en un primer momento, se da en el orden de las pulsiones parciales. Posteriormente, más adelante, en la próxima temporada, veremos cómo la satisfacción se da por vías sustitutivas en el orden del pensamiento y la simbolización. O sea, esta desviación es absolutamente necesaria para el estallido de los montantes biológicos y que la carne humana ingrese al mundo humano, que es el mundo de las representaciones. Si no se da este estallido de las bases instintuales, esto es necesario para que se abra paso al pensamiento y a la inteligencia humana. Esta idea la podemos encontrar en Sylvia Bleichmann, y Bleichmann en esto es eminentemente laplanchiana, cuando toma la idea de la teoría de la seducción generalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que este estallido, esta ruptura, esta discontinuidad del orden de la naturaleza hacia la cultura, hay un mediador fundamental, que es la sexualidad infantil. Ahora bien, esta sexualidad infantil, así como permite esa expansión de lo humano hacia el mundo representacional, también puede ser el motivo, como se trabajó mucho en la década del 50 y del 60, sobre todo el psicoanálisis kleiniano, como un obstáculo. Melanie Klein, inglesa, en realidad era alemana, pero es la referente máximo del psicoanálisis británico, a quien le hicimos un gol con la mano. Klein desarrolla una teoría que vamos a ver más adelante, pero tiene el mérito de ser la primera persona en la historia de la humanidad que destaca un aspecto no menor: que un niño puede detener su desarrollo por una suerte de absceso e hipertrofia pulsional. Por ejemplo, el famoso caso Dick, que trabaja Lacan, pero como dijimos anteriormente, el retorno a Freud de Lacan es más un retorno a Freud, sigamos a Lacan. Leamos a Klein para leer Lacan. Hay que volver a leer esos casos, hay que volver a leer esas teorías, no para convencerse, sino para tener una base más amplia y más profunda de los conceptos. Entonces, volvemos a este punto que me parece que es, te diría, sobre el eje de las posiciones psicoanalíticas, sobre el aprendizaje clave. Ahora, esta perturbación, así como es necesaria, no es suficiente. Cuando alguien dice esto, está diciendo que sabe mucho de epistemología. Cuando dice condición necesaria y suficiente, condición necesaria pero no suficiente, estoy mostrando que un cacho de cultura, no digo esto. Es decir, este movimiento es fundamental, el movimiento sexy. Ahora, no es suficiente. Otras instancias deben sumarse para esto, para que el humano advenga humano. O sea, es fundamental esta primera ruptura. Ahora, no es suficiente. Otras
funciones deben sumarse. ¿Se entiende? Bueno, vamos a hacer otro like motivador a la cuenta de 3, porque hoy estoy prendido fuego. A la 1, a las 2 y a las 3. Qué lindo los likes, cómo suben al cielo. Qué feliz que me pongo. Yerba Taragüí, tu yerba, 100 años con la educación pública. ¿Se entendió la clase de hoy? Sé que puede ser un tema nuevo para muchos. Cualquier pregunta pueden hacerla debajo de la clase una vez que la subo, o debajo de los resúmenes temáticos de la clase, que nadie comenta un pomo, todos me ponen deditos para arriba, grandes augurios, pero las preguntas escasean. Este es un tema bastante complejo, y yo lo sé. Implica releer textos psicoanalíticos básicos nuevamente y más de una vez, para encontrar estas ideas. Mi idea es poder transmitirles estas concepciones psicoanalíticas lejos de los clichés habituales, donde parece que si decimos 3 o 4 frases que suenan bien, entendemos y sabemos. Me parece que son textos que requieren una profundización importante, porque para entender a grandes rasgos la psicopatología del aprender desde una perspectiva psicoanalítica, esto que estamos trabajando es elemental. Vamos a seguir profundizando los textos de Bleichmar, vamos a seguir profundizando esta problemática, y después vamos a empezar a desarrollar las perspectivas de Vygotsky y Piaget sobre esto mismo. ¿Puede repetir lo de Klein? ¿Qué debería repetir de Klein? A ver, voy a hacer el intento de que me salga igual, porque yo estudio de memoria. Entonces yo ya lo dije, mi memoria se vacía y ahora tengo que volver a llenarla. Lo que planteé de Melanie Klein es que Klein tiene el mérito de haber planteado que el desarrollo de un niño se puede ver interrumpido no por causas biológicas, ni por un trastorno cerebral. Que un niño puede mostrar, voy a decirlo a lo bestia, un retraso mental, es decir, un detenimiento del desarrollo, por causas pulsionales. Por ejemplo, el caso Dick, Erna, Richard, todos los niños que trabaja Klein son niños con un proceso de simbolización fallido. Por lo tanto, hay un trastorno en el desarrollo del yo. El yo no se desarrolla. Bueno, vamos a ver más adelante, porque Klein tiene una teoría muy puntual, que es la teoría de la representación. Cómo Klein aborda la teoría de la representación es interesantísimo. A ver, Klein, creo yo, llega al lugar correcto por el camino equivocado. Pero es genial lo que desarrolla. Así que en la próxima temporada vamos a desarrollar algunas ideas de Klein. Lo dejo para más adelante. Porque el psicoanálisis progresa en la medida que podemos enriquecer las discusiones. Y que podemos enriquecer las discusiones tanto hacia el psicoanálisis mismo como con la ciencia de la época. No hay que cerrarse. Como decía Roberto Galán, no hay que cerrarse más. Él decía hay que besarse más, y yo digo, no hay que cerrarse más. Eso le hace muy mal al psicoanálisis, como los inadaptados de siempre que le hacen muy mal al fútbol.
Los psicoanalistas que cada vez que se abre la discusión psicoanalítica se cuelgan al alambrado, tiran objetos contundentes a la cancha, paran el partido, no quieren que el partido se juegue. Quieren manejar los trapitos, el negocio del menudeo de droga en las populares de las escuelas psicoanalíticas. Quieren detener el psicoanálisis, porque su negocio está en detenerlo, no en hacerlo progresar. No vaya a ser que tengan que pensar que quizás no tienen toda la razón. Y eso a la gente le hace mal, pensar que quizás no tienen toda la razón. Bueno, disculpen un poco el payaseo, la pérdida de inhibición es casi total a esta altura del año y de la pandemia. Los casos van subiendo, vamos a cuidarnos más, vamos a llevar al extremo nuestras medidas de prevención sobre la transmisión del COVID. Tratemos de llevar una vida lo más sana posible, de tener nuestros espacios de la manera más sana posible y tratemos de no ser agentes de contagio de esta peste. Así pronto podemos reunirnos y cantar. Así que bueno, Yerba Tarahui, 100 años con la educación pública. Va a ser hasta el próximo miércoles, 8:30 de la mañana. Tu teórico, con tu mate, tu café con leche, las facturas y en la cama, la educación pública llega a tu casa. Otro logro de la educación pública. Nos vemos la próxima.